Gracias. Y todo lo que dije, buenísimo. Ok, el chiste y todo se quedó perdido. Ok. Em, entonces, de la literatura que uno puede consultar acerca de multiplicadores de Lagrange, el método que vamos a ver la próxima semana de Cohn-Tucker, etcétera, ¿verdad? Muchas está escrito, no por matemáticos que tal vez se enfocan más en el por qué eh, y no en el cómo. Y eso resulta en este tipo de materia sumamente, bueno, al menos para mí, confuso, porque si usted agarra y dice, bueno, calcule este determinante, multiplico por menos uno, este determinante, multiplico por otra cosa y que todo le es positivo, es sumamente, pues, si usted no sabe de dónde viene, pues resulta, al menos a mí, me resulta imposible recordarme los criterios para máximos y mínimos simplemente leyendo la receta. Entonces, hoy, ¿verdad? Tratando de, ojalá, espero que ese sea el objetivo, tratando de que no sea solamente una receta, sino que veamos eh, por qué, eh, por qué funcionan. Vamos a analizar el caso de el criterio de optimización con restricción de igualdad. Ok, entonces, pues, ese es el problema que estamos estudiando, ¿verdad? Queremos determinar los máximos y mínimos de una función. Aquí estoy escribiendo en notación vectorial, porque en general podría ser cualquier cantidad de variables. Entonces, estamos estudiando el problema de optimización para encontrar los máximos y mínimos de cierta función f, pero restringida a alguna condición en las variables. Entonces, una restricción de igualdad en las variables, pues lo podemos escribir como que cumplan con cierta función, ¿verdad? Que sean ceros de cierta función, ¿verdad? Entonces, no sé, en la clase anterior, pues creo que hicimos, por ejemplo, que x cuadrado más y cuadrado sea igual a 1. Entonces, en este caso, la función que estamos utilizando sería x cuadrado más y cuadrado menos 1. Entonces, yo quiero maximizar o minimizar cierta función restringida a que los valores de x y y, pues en este caso, pertenezcan al círculo unitario. Entonces, lo que hemos visto es que lo que debemos para resolver este problema, lo que buscamos son los puntos donde el gradiente sea paralelo, el gradiente de la función a maximizar o a optimizar, lo que se llama usualmente la función objetivo, que el gradiente de la función objetivo sea paralelo al gradiente de la función restricción. Entonces, la paralelidad, no sé si así se dice, la condición de que sean paralelas, quiere decir que los vectores son un múltiplo del otro. ¿Okay? Y bueno, claramente, ¿verdad? Queremos que el punto satisfaga la restricción que le estamos imponiendo. Esto tiene que ser para algún número, para alguna constante. Entonces, el método de Lagrange consiste en considerar un problema que parece un poco más general, que consiste en buscar los puntos críticos de lo que se le llama la función lagrangiana, que es la función objetivo menos un múltiplo de la función restricción. Y ahora aquí digo que es más general porque este lambda que está acá, pues lo estoy considerando como una variable. Entonces vea que esta función es una variable que tiene es una función que tiene las variables de la función original, las x y y, por ejemplo, y una variable extra. Entonces, el método de Lagrange consiste en encontrar los puntos críticos de esta función más general. Vea que los puntos críticos corresponden exactamente a los valores para los cuales se cumple este sistema de ecuaciones. Aquí la variable que estamos introduciendo, la variable lambda, aparece de forma lineal. Entonces, cuando usted deriva respecto de lambda, obtiene menos g de x. Entonces, decir que esa derivada parcial respecto de lambda sea cero, pues es exactamente la restricción que estamos imponiéndole al problema. Entonces,
el método de Lagrange, ¿verdad? Ya lo hemos utilizado, lo estamos repasando. Consiste entonces en, para resolver este problema, que lo voy a llamar estrella, para no escribirlo repetidas veces, para resolver este problema, debemos primero hallar los puntos críticos de la función lagrangiana. La función lagrangiana es la función objetivo menos un múltiplo de la función restricción. ¿Okay? Ok, entonces, primero que todo, veamos que este problema en realidad, esta función lagrangiana en realidad resuelve el problema que estamos intentando resolver. Entonces, suponga que yo considero ya la función lagrangiana y encuentro un punto crítico. Ahora, supongamos que yo de alguna forma lo clasifico, me doy cuenta de que ese punto crítico que encontré es un máximo. Entonces, supongo que yo encontré un máximo de esa función. ¿Qué quiere decir que esa función sea un máximo? Bueno, si yo la evalúo, primero que todo, cuando yo evalúo la función lagrangiana en este punto, me va a quedar, por la definición de la función, es lo que vale la función objetivo en el punto, menos cierta constante, que yo encontré, multiplicada por la función restricción. Ahora, la función restricción, por definición, vale 0 en el punto. Es decir, que cuando yo evalúo la función lagrangiana en un punto crítico, obtengo únicamente el valor de la función objetivo. ¿Verdad? Porque lo demás desaparece. Desaparece porque el P satisface la restricción original. Ahora, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir que este punto sea un máximo de L? Quiere decir, bueno, que lo que vale, que ya vimos que es esto, es más grande que cualquier otro valor, en este caso en un vecindario. Ahora estamos diciendo que es un máximo local. Entonces, esta desigualdad va a ser cierta para valores cercanos a el punto crítico. Bueno, pero por definición, aquí un comentario en el chat dice, la fórmula quedaría función menos lambda restricción. Sí, correcto, ¿verdad? Esa es la definición de la función lagrangiana. Es la función objetivo menos lambda por la restricción. Aquí yo estoy evaluando la función la función L, la estoy evaluando en un punto crítico. Entonces, por eso fue que aquí escribí lambda como, no, esto es un número, no es una variable. Aquí estoy considerando como las variables X y lambda. Entonces, por eso fue que escribí P como lo que sustituyo en la X, y este lambda 0, pues simplemente es un número que satisface el sistema de ecuaciones gradiente igual 0. Entonces, por definición, ¿verdad? El gradiente es la función objetivo menos lambda por g. Si yo evalúo esta función en P, entonces me queda P, y el lambda que tomé me quedaría lambda 0. Ok, entonces, ¿qué quiere decir? Que este punto sea un máximo de esta función, que lo que vale, vamos a ver aquí tu comentario en el chat, dice, y después derivaría parcial, la pregunta de Daniel, Guillermo, perdón, que si después derivaría parcial cada una. Aquí yo estoy asumiendo que yo ya encontré, que yo ya conozco un punto máximo, ¿verdad? Aquí estoy suponiendo que este punto que está acá es un máximo de la función lagrangiana. ¿Cómo encontré yo ese punto máximo? Pues primero encontré los puntos críticos y después, mediante alguna forma, me di cuenta de que ese punto crítico corresponde a un máximo. Entonces, aquí estoy asumiendo que yo ya conozco un máximo de esa función. ¿Cómo lo encontré? Pues sí, resolví. Primero encontré los puntos críticos y luego lo clasifiqué. Aquí estoy asumiendo que ya yo conozco que ese punto es crítico, que ese punto es máximo. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que ese punto es máximo? Que lo que vale es más grande que cualquier otro. Esa es la definición de ser punto máximo. Y por lo tanto, si P lambda 0 es un máximo de L, se cumple esta desigualdad. Esto desaparece, esto vale 0, y me quedaría
que f de p tiene que ser más grande que lo que vale en cualquier otro punto alrededor de p. Ahora, vea que esto lo cumpliría cualquier máximo, eso lo cumpliría cualquier máximo de L. Ahora, verá, mi objetivo no era encontrar máximos de la función lagrangiana, sino encontrar máximos del problema estrella, es decir, que sea un máximo de f y que además las variables x pues cumplan con cierta restricción. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo sé que tengo esto, pero además me concentro únicamente en los puntos que satisfacen la restricción? Entonces, esta desigualdad sería cierto para todo x en un vecindario alrededor del punto, ¿verdad? Entonces aquí tengo mi punto, entonces cercano al punto P, cualquier X que yo tome va a satisfacer esta desigualdad. Y vea que esto no dice exactamente que f de P sea más grande que f de X. Esto no es lo que estoy obteniendo. Sin embargo, a mí no me interesa considerar todos los X en un vecindario de P, sino solamente los que cumplen con cierta condición, que es que g de X valga 0. Entonces, si yo considero únicamente los X que satisfacen esta restricción, pues esto desaparece y ahora sí, me quedaría que f de P es más grande que cualquier otro valor de la función f en un vecindario del punto que cumpla con esa restricción. Y ese es el problema asterisco que yo quería resolver. Entonces, vea que si yo tengo un punto máximo de la función lagrangiana, entonces ese punto es máximo del problema original. Entonces, ahora sí, si yo quiero resolver el problema estrella, el problema asterisco, es suficiente con resolver el problema para el lagrangiano. Encontrar los puntos que maximicen o minimicen, ¿verdad? Si le doy vuelta a esta desigualdad, pues obtendría lo mismo, pero para un mínimo. Y por lo tanto, la función de Lagrange realmente me va a permitir resolver el problema asterisco. ¿Ok? Ok. Bueno, esto ya lo dije, ¿verdad? Entonces, es decir, que un máximo o mínimo de la función lagrangiano soluciona el problema original. Ok. Veamos un ejemplo. Esta función f de x, y es la misma que utilizamos la clase anterior. En la clase anterior resolvimos encontrar el máximo y el mínimo de esta función, pero la restricción era que el punto pertenezca al círculo unidad. El círculo unidad es un conjunto cerrado. Y por lo tanto, para encontrar los máximos y mínimos, pues lo único que tuve que hacer fue encontrar los candidatos, ¿verdad? ¿Quién son los candidatos a resolver el problema? Y, dado que estoy en un conjunto cerrado, pues el más grande era el máximo y el más pequeño era el mínimo. Ahora, si yo considero la condición que x por y sea 1, pues ya no tengo un conjunto cerrado. Si ustedes grafican esta función, obtienen una gráfica como esta, y ahora el conjunto de puntos que cumplen con la restricción ya no es un conjunto cerrado. Entonces, podemos hacer lo mismo, podemos encontrar los candidatos, pero ahora, ¿cómo sé yo si el candidato que encontré es un máximo, un mínimo, o podría ser que no sea ninguno de los dos, ¿verdad? Podría ser que sea un punto de silla. Entonces, para problemas como en donde la restricción no es un conjunto cerrado, bueno, y acotado, ¿verdad? Este es un conjunto acotado, pues, ¿cómo hago yo para clasificar los posibles candidatos a extremos de la función? Bueno, inclusive, a ciencia cierta, no sé si la función tiene extremos o no. Entonces, empecemos a resolverlo y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Entonces, si ustedes consideran la función lagrangiana, en este caso, de nuevo, verá que tengo una función de 2 variables. Entonces, la función lagrangiana tiene 3 variables. Digamos, las funciones, las de posición y el lambda que yo estoy introduciendo es f de xy menos un múltiplo de la restricción. Vea que yo escribí la restricción como g de xy igual a 0. Entonces, para escribirlo de esta forma, la función g sería x por y menos 1. Entonces, la restricción son los puntos que cumplen que esta función valga 0. Esto que está acá. Ok, entonces, aquí les estoy pidiendo que lo hagan. En realidad, encontrar los puntos críticos es muy parecido a lo que hicimos la clase anterior con esta función, pero ahora tenemos otra restricción. Entonces, como sugerencia, usen la misma técnica, ¿verdad? Completen el cuadrado en el sistema que obtienen al resolver que el gradiente de la función lagrangiana sea igual a 0. Entonces, esto les va a dar los puntos críticos, les va a dar un sistema que no es lineal. Entonces, bueno, en general, un sistema que no es lineal, pues va a depender mucho de cuál es el sistema para ver qué técnica aplicamos. Y para que ya básicamente lo hemos resuelto, pero con otra restricción, la técnica que utilizamos sigue siendo útil. Entonces, completen el cuadrado del sistema de cada una de las ecuaciones, ¿verdad? Sería L de X igual 0 y L de Y igual 0. Entonces, cuando ustedes derivan parcialmente esta función lagrangiana y la igualan a 0, pues lo que les estoy diciendo es que completen el cuadrado en las ecuaciones que les quedan y eso les va a permitir encontrar los puntos críticos. Entonces, en este caso tenemos dos puntos críticos, el punto P igual 1,1 y ese corresponde a lambda igual 2 y el punto menos 1 con lambda igual a menos 2. Entonces, la pregunta que uno debería estar haciéndose es cómo sabemos si los puntos que encontramos, que son los candidatos, es un máximo o un mínimo, o inclusive podría ser que no sea ninguno de los dos. Profe, entonces una pregunta. Sí. Digamos, nosotros antes para encontrar los puntos críticos lo que hacíamos nada más es que derivábamos en base a X y en base a Y, igualábamos a 0, y Sí. despejábamos. Ahora lo que usted nos está diciendo, ¿cómo es? Bueno, es lo mismo, pero vea que ahora que la función que estoy definiendo tiene 3 variables, la X, la Y y una nueva. Ujú. Entonces, cuando usted considera puntos críticos, en general, ¿qué es un punto crítico? Es un punto donde las derivadas parciales son todas 0. Pues en este caso, cuando usted escribe que el lagrangiano de L sea 0, sería 0, 0, 0, ¿verdad? En realidad. Entonces sería que la derivada parcial de la función, en este caso es L, respecto de X sea 0, que la derivada parcial de Y respecto de, la derivada de L respecto de Y sea 0, y tendría que también considerar que la derivada parcial respecto de la nueva variable que usted introdujo también sea 0. Ahora, note que en general, ¿verdad? Si usted tiene la función L igual a F menos lambda por G, la única dependencia de lambda es en este producto y aparece de forma lineal. Es decir, que la derivada parcial respecto de lambda simplemente sería lo que acompaña a la lambda, en este caso sería menos G. Y si usted quiere que la derivada parcial valga 0, entonces la derivada parcial respecto de lambda es 0, es equivalente a decir que la función g valga 0, pero que la función valga 0 es exactamente la restricción que usted añadió. Entonces, O sea, la de cuando usted XY menos 1 es igual a 0. Esa. sí, en este caso la función g, bueno, que no le puse las variables, sería g, x y y, sería la función xy menos 1. Entonces, decir que la derivada parcial de lambda sea 0 es exactamente decir que la función g valga 0, que es exactamente la restricción que usted añadió. Ok. Entonces, la derivada parcial respecto de x y respecto de y, pues se calculan de la forma usual, ¿verdad? Y la derivada parcial respecto de y, pues ciertamente usted la puede calcular, pero siempre va a ser la restricción. Ok. Profe, entonces dos cosas. Uno, o sea, no hay nada que me detenga de yo volver a conseguir los puntos críticos como antes, solo derivando parcialmente la primera, digamos, en este caso f, la función f.
Bueno, sí, ¿verdad? De hecho, ¿verdad? Yo escogí esta función, la clase anterior, porque esta función no tiene puntos críticos. Ah, Esa función no tiene puntos críticos. Si yo les pregunto, encuentren el máximo y el mínimo de la función f dado por esta función, entonces la respuesta sería, no hay. ¿Por qué? Porque ni siquiera hay candidatos. Pero un extremo de una función tiene que ser un punto donde el plano tangente sea cero. Entonces, si usted calcula el gradiente de f y lo igual a cero, entonces obtendríamos el sistema derivada parcial de f, respecto de x igual a cero y derivada respecto de y igual a cero. Y en este caso, las derivadas parciales de la función f son x cuadrado más 1 igual a 0, ¿verdad? Aquí le quedaría x cuadrado, esto no depende de x, la derivada de x es 1, esto no depende de x, le quedaría esta ecuación. Entonces, vea que esta ecuación no tiene solución. Entonces, no existen puntos críticos, no existen candidatos a máximos y mínimos. Entonces, si no hay candidatos, pues nadie gana. Entonces, en este caso, si yo considero el problema sin restringir, la respuesta es que no, esta función no tendría puntos extremos. Si yo restrinjo a dónde viven el x y el y, pues ya nos vamos a dar cuenta que sí, que uno de estos es el máximo y el otro, bueno, no les voy a decir cuál es cuál. Uno de estos es máximo y el otro es mínimo. profe, Sí. y mi siguiente pregunta era, es que digamos, nosotros en economía, bueno, microeconomía uno al menos, nunca hemos tenido la necesidad de despejar el lagrangiano, siempre el lagrangiano se usa como para igualar y nunca más, digamos, perdón, el lambda. Una vez Bueno, montamos sí. el lagrangiano, solo montamos en base al lambda y Ujú. nunca se despeja. Entonces, ¿cómo sería eso? Porque veo que usted usa aquí con lambda igual 2 y con lambda Sí, igual menos 2. sí, ya vamos a ver, ¿verdad? Ya vamos a ver que para encontrar los puntos críticos, usualmente no es necesario encontrar cuál es el lambda. No, recuerden, ¿verdad? Que la condición es que los gradientes sean paralelos. Que esos gradientes sean paralelos. Ahora, usted puede escribir esto en términos de que uno sea un múltiplo del otro. ¿Cuál es la constante? Pues realmente en la práctica usualmente no importa. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos la clase pasada, era x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Yo no les dije quién era el lambda. No les dije quién era el multiplicador de Lagrange. ¿Por qué? Porque yo tuve dos candidatos. Tuve dos candidatos en un conjunto cerrado. Y eso quiere decir que alguno de los dos es el máximo y el otro es el mínimo. ¿Cómo determino yo quién es quién? Simplemente lo sustituyo en la función, me fijo quién es más grande y a ese le doy el título de máximo y el otro, por defecto, es el mínimo. Ahora sí va a ser importante, pero la razón de que sea importante es que la restricción no es una condición cerrada. Muy posiblemente en su curso de microeconomía, la restricción, bueno, muy posiblemente la función sea una función, no sé, que le calcula costos menos gastos y etcétera. Y por lo tanto, las variables, el x y el y, corresponden a variables acotadas, ¿verdad? Entonces, yo no puedo gastar más que lo que tengo, ¿verdad? 5 colones. Y no puedo invertir más de lo que... Entonces, las restricciones lo que le va a dar es como un cuadrado. Aquí estoy simplificando, ¿verdad? Y estoy también imaginando que a eso se refiere, ¿verdad? Si la restricción que usted tiene es una restricción que le da un conjunto acotado, pues realmente quién es el lambda no importa, porque no vamos a aplicar el criterio del hessiano, vamos a aplicar, por ejemplo, simplemente una comparación directa. ¿Quién es más grande? Es el máximo, ¿quién es más pequeño? Es el mínimo. No sé si esa es la razón, ¿verdad? Estoy como extrapolando de la mayoría de ejemplos que he visto, ¿verdad? Sí. Profe, Igualmente, disculpe.
usted nos podría enseñar cómo obtener lambda, porque digamos, como no lo vemos en aquel curso, me gustaría, digamos, al menos verlo en caso de que tarde o temprano se ocupara. Se resuelve exactamente igual, ¿verdad? Cuando usted calcula la ecuación lambda x igual 0 y lambda y igual 0, esto le da un sistema de dos ecuaciones que involucra la x, la y y la lambda. Entonces, tal vez aquí rápidamente, x cuadrado más 1 es igual a, sería la derivada de f respecto de y, tiene que ser igual a un múltiplo de la derivada de la función restricción respecto de x, que es y. Y de la misma manera, uno encuentra una condición para la derivada parcial respecto de y. Ahora, como les dije anteriormente, usualmente uno únicamente encuentra quién es el punto, o sea, quién es la x y quién es la y. Entonces, supongamos que nosotros ya hicimos todo este cálculo y nos dimos cuenta que x es igual que 1 y y es igual que 1. Entonces, devuélvase. Si x es igual que 1 y y es igual que 1, le quedaría que 2, 1 cuadrado más 1, tiene que ser igual a lambda por y, pero la lambda es 1. O sea que lambda tiene que ser 2. Entonces vea que uno utiliza el sistema original para encontrar el valor de todas las incógnitas. ¿Verdad? Lo que yo les pedí que hicieran era encontrar el x y el y utilizando la técnica de completar el cuadrado. ¿Cómo encuentran el lambda? Pues si ya conocen quién es x y quién es y, pues simplemente lo despejan. Vean, por ejemplo, que para el punto Q, el x es menos 1 y el y es menos 1. Entonces, esta ecuación que yo acabo de utilizar le quedaría menos 1 al cuadrado, sigue siendo 1, entonces le queda 2. Tiene que ser igual a lambda por y, pero y es menos 1, entonces le quedaría menos 1. Es decir, que lambda es igual a menos 2, que fue la condición que les tengo acá. Profe, disculpe. Sí. Es que a mí me queda muy en el aire todo esto de encontrar los máximos. Tal vez usted pudiera hacer el ejemplo como en la clase pasada. Yo no lo he encontrado todavía, ¿verdad? No lo he clasificado. No, pero es de encontrar los puntos críticos es lo que quiero decir. Ah, ok. Es que como usted explica pues así, como sin llegarse al ejemplo, entonces me queda todo muy en el aire y si tal vez pudiera explicarlo como en la clase pasada que lo hizo, entonces Bueno, así no me quedan esos huecos. sí, digamos, aquí escogí la misma función. Escogí la misma función de la vez pasada precisamente para que el ejercicio fuese similar. Entonces, vea que si usted escribe el sistema para punto crítico, le quedaría y cuadrado más 1 igual a lambda por x. Este es el sistema que usted quiere resolver sujeto a esta condición. Por ejemplo, Ya eso se puede derivar. ¿cómo? Ya esto se puede de derivar. De las Aquí derivadas estoy derivando, parciales. ¿verdad? La derivada parcial de lambda, de L, de Lagrangiano, dice, por ejemplo, mi restricción Z. Bueno, tal vez, sí, Guillermo hace una pregunta, que su restricción es de cierta forma, entonces sí, correcto, ¿verdad? Simplemente lo pasa a restar para que sea igual a 0. Ok. ¿Verdad? En general, ¿verdad? ¿Quién es L? L es, vamos a ver qué dice. ¿Quién es L? L es la función que se define como la función objetivo, menos un múltiplo de la restricción. Entonces, si usted deriva respecto de x, ¿qué va a tener? Pues lo que sea la derivada parcial de f respecto de x, menos lambda no depende de x, es una constante, sale por la derivada la derivada de g respecto de x. Entonces, si usted iguala eso a 0, que será la condición de que la primera derivada valga 0, o sea, esta que está acá, pues lo que obtiene es un sistema que lo que le dice es que la derivada parcial de f respecto de x tiene que ser igual a un múltiplo de la derivada parcial respecto de y. Entonces, esto fue lo que yo escribí acá. La derivada parcial de esta función respecto de x es x cuadrado más 1 y la derivada parcial de la restricción respecto de x es y. Entonces me quedaría lambda por y. Y lo mismo lo hago con la otra
con la otra, con la y. Entonces, el sistema que ustedes obtienen al derivar, al igualar el gradiente igual a 0, es este sistema que está acá. Ahora, podríamos, de hecho, les recomendé completar el cuadrado, y ahora que lo veo escrito, me acordé que no, que esto es mucho más fácil de resolver. Vean que, por ejemplo, esta condición que está acá implica que la x es distinta de 0 y la y es distinta de 0. Pero si el producto vale 1, pues ninguna de las dos es 0. Y eso quiere decir que yo puedo modificar, manipular estas ecuaciones, como lo hicimos la clase pasada, para obtener algo de donde puedo despejar. Entonces, por ejemplo, si yo multiplico, voy a poner aquí tal vez otro color, si yo multiplico la primera ecuación por x, me quedaría que x, escribo aquí, x por x cuadrado más 1 tiene que ser igual a lambda x por y. Si yo multiplico la segunda ecuación por y, me quedaría que y por y cuadrado. Ah, no, de hecho no. Profe, si yo igualo los lambda, ¿no sería más fácil? Sí, también, ¿verdad? No, ¿verdad? De nuevo, para este tipo de problema, pues no hay una receta. Entonces, podríamos igualar los lambdas, pero déjenme, creo que acaba de ver algo todavía más sencillo. Vamos a ver. Vamos a ver entonces ahora. La ecuación, ¿cuál era? Es x cuadrado más 1 es igual a lambda por x, y y cuadrado más 1 es igual a lambda por y. Entonces, por ejemplo, y, vamos a ver qué fue lo que hice yo. Podemos completar el cuadrado y hacer lo que yo les sugerí, pero creo que queda más sencillo hacer lo siguiente. Vamos a ver. Sí, ¿verdad? Tal vez el compañero tiene razón. Despejemos el lambda. Por ejemplo, esto, no sé, despejémoslo de... Oh, no, usemos la restricción, ¿verdad? X es igual a 1 entre Y. Eso no lo he usado todavía. Y, por ejemplo, Y lo puedo despejar de acá. Entonces, Y... ¿Qué estoy haciendo? Lambda por X es 1. Aquí me quedaría lambda por 1 entre Y. Entonces aquí me quedaría que esto es lambda por 1 entre Y. Bueno, esa es una de las razones por las cuales es preferible que uno lo haga con toda calma. Yo la hice con toda calma anoche y obtuve estos puntos críticos. Digamos, verifiquen que obtienen esta igualdad. Entonces, cuando ustedes despejan el x y el y, obtienen una ecuación que únicamente depende de x. Y por lo tanto, si ustedes resuelven esta ecuación, esto lo pueden decir como x cuadrado menos 1 por x cuadrado más 1 igual a 0, obtienen, esta no tiene ninguna solución, y obtienen 2x igual a más o menos 1. Y en alguna parte tienen que, bueno, si x por y vale 1, entonces la y tiene que ser igual también a más o menos 1, ¿verdad? Para que se cumpla esta igualdad. Entonces obtienen el punto 1,1 y el punto menos 1,1. Entonces, resuelvan ustedes este sistema, ¿verdad? Yo estoy completamente seguro de que lo pueden resolver fácilmente. Yo lo hice anoche y no me costó. Y obtienen esta ecuación x a la 4 igual que 1, de donde obtienen únicamente dos posibilidades para la x, y utilizando la restricción encuentran quién es la y. Y de vuelta, una vez que encuentran quién es x y quién es y, la meten en cualquier sistema
y obtienen el valor de lambda. Entonces, como ejercicio, les aseguro que no es difícil, ¿verdad? Con calma es más fácil. Verifiquen entonces que estos son los puntos críticos. Entonces, de nuevo, ¿cómo, ahora que los tengo, cómo puedo clasificarlos? Entonces, eso es lo que quiero contestar hoy. Entonces, recordemos lo que tal vez me voy a volver un par de filminas, ¿verdad? Para clasificar las soluciones al problema original, que es este que está acá, lo que tengo que hacer es clasificar los puntos críticos de la función lagrangiana. Profe, disculpe, ¿para qué era que nos servían los valores de lambda? Bueno, hasta el momento no lo he usado, ¿verdad? Hasta el momento no he usado estos valores de lambda. Ya vamos a ver que los vamos a ocupar. Entonces, ¿cómo podemos clasificar? Entonces, recordemos en general por qué el hessiano me da información acerca del comportamiento de un punto crítico. Entonces, esto es completamente general, esto no tiene que ver si si L es una función lagrangiana, esto es completamente general para cualquier función de varias variables. Si yo tengo un punto crítico de una función, eso quiere decir que el gradiente de la función evaluado en el punto es 0. Y cuando yo considero entonces el desarrollo de Taylor para esa función de varias variables, la parte lineal, aquí debería estar la constante, más la parte lineal, aquí nos quedaría el gradiente evaluado en P por Z, más la parte de orden 2. Entonces, si estamos asumiendo que tengo un punto crítico, esta parte desaparece porque en el punto el gradiente vale 0. Entonces, en general, de nuevo, esto no tiene que ver con que L sea o no una función lagrangiana, esto es cierto para cualquier función de varias variables. El desarrollo de Taylor de orden 2 en un punto crítico tiene esta forma, ¿verdad? El valor constante, lo que vale en el punto, más este producto, donde lo que está en azul es la matriz hessiana. Recordemos que la matriz hessiana es la matriz que contiene a las derivadas parciales de orden 2. Okay, entonces, si yo quiero, por ejemplo, determinar que P sea un mínimo, para que P sea un mínimo es suficiente con que este producto que está acá, bueno, en realidad no, el medio no hace falta, no lo voy a cerrar, el medio no hace falta, sería suficiente con que este producto que está acá siempre sea positivo. Entonces, de nuevo, este argumento no tiene nada que ver con que la función L sea lagrangiana o no. Si yo quiero que P sea un valor mínimo, entonces a lo que vale le sumo algo positivo y por lo tanto alrededor del punto tendríamos que L de X es más grande que L de P. O sea que L de P, lo que vale la función en P, es más pequeño que lo que vale alrededor. Y por lo tanto, P sería un mínimo. Entonces, sería suficiente si yo sé que este término, que está acá, es un número positivo para cualquier Z que yo le sustituya. Entonces, hasta acá, esto es un argumento completamente genérico para clasificar puntos críticos de una función de varias variables. Entonces, veamos qué pasa cuando estamos tratando de optimizar una función objetivo f sujeta a una restricción L. Entonces, ahora la función lagrangiana que estoy considerando, la función L, pues sería esta que está acá. Y si yo quiero resolver el problema original, dado que conozco un punto crítico, pues lo que tendría que hacer es saber, es suficiente, con que esta matriz tenga esta propiedad. Ahora, vea que aquí dice que, digamos, esta condición que está acá es para clasificar un punto cualquiera de una función L. Ahora, yo quiero resolver el problema
de restricción con G igual 0. Entonces, vea que si yo ahora no quiero, si yo quiero resolver el problema asterisco, el problema estrella, pues esta desigualdad que está acá no la ocupo para todos los valores alrededor de P. Entonces, esta desigualdad, para clasificar un punto crítico de la función lagrangiana, no la tengo que verificar para cualquier z, no la tengo que verificar para todo z, sino que únicamente los tengo que verificar para los valores de z, tales que la función restricción valga 0. Porque yo quiero resolver quién es el máximo de f, pero sujeto a la condición de que en el punto valga 0. Entonces, esta desigualdad que está acá, no la tengo que verificar para todo z, sino que solamente la tengo que verificar para los puntos que satisfacen la restricción. Entonces, en general, aquí está mi punto P, alrededor tengo un montón de puntos y a mí únicamente me interesan los puntos donde la función g vale 0. Entonces, únicamente tengo que garantizar esta desigualdad en los puntos alrededor de P, pero que pertenezcan a la restricción. Ok. ¿Vamos bien hasta ahí? Profe, Sí. no entendí la parte de Taylor, o sea, la relación entre Taylor y lo que estábamos viendo anteriormente. Bueno, en general, hagámoslo otra vez en una variable, ¿verdad? Si yo tengo una función de una variable, voy a llamarle f, pero no nos confundamos con la f que estamos usando. Si yo quiero, yo tengo una función de una variable, f de x, y tengo un punto crítico, p, un punto crítico. Y yo quiero saber si ese punto crítico es un máximo, es un mínimo, o ninguno de los dos, ¿verdad? Podría ser el caso que la función no tenga un máximo en un punto crítico. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? El criterio de la segunda derivada le dice que si la segunda derivada en el punto es positiva, entonces el punto es un mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si ustedes agarran, por ejemplo, y hace el desarrollo de Taylor para una función de una variable, le quedaría lo que vale la función en el punto, más la pendiente de la recta tangente, pero es 0, más un medio de la segunda derivada en el punto por x menos p al cuadrado, más, etcétera, ¿verdad? Ese sería el desarrollo de Taylor de una función de una variable alrededor de un punto crítico. Ahora, vea que entonces el mismo argumento que yo acabo de hacer en varias variables aplica a este caso. Si yo sé que este número es positivo, entonces la función f de x es más grande que f de p. ¿Por qué? Porque a f de p le estoy sumando algo positivo. Entonces f de x es más grande que f de p alrededor de p. O sea que el valor de la función en p es más pequeña que lo que vale en cualquier otro punto cercano. Es decir, que p es un mínimo. ¿verdad? Entonces, vea que en dimensión 1, o sea, en una variable, el signo de la segunda derivada determina el comportamiento de un punto crítico. La concavidad, ¿verdad? La concavidad de la función está determinada por la segunda derivada. Entonces, en varias variables, pues ocurre exactamente lo mismo, solo que ahora, en vez de tener la segunda derivada, tenemos la matriz de todas las segundas derivadas, que es la matriz hessiana. Entonces, si esta matriz hessiana satisface esta condición de positividad, esta condición que la función sea positiva, entonces tenemos un mínimo. Entonces, ahí es donde, el argumento que estamos utilizando de Taylor me dice que el signo de la matriz hessiana, bueno, en este caso, ¿verdad? Por signo me refiero a esta forma cuadrática, determina el comportamiento de un punto crítico. Entonces, lo que tenemos que hacer es
para saber el signo de la matriz es igual al Z0. O sea, que igual al Z los valores que hacen cero la restricción. No, vea que si usted pone Z igual 0, sería poner X igual a P. ¿Verdad? Para que Z valga 0, No, a eso los quiere valores. decir, ¿ah? A los valores que hacen cero la restricción. Sí, correcto, ¿verdad? Entonces, de nuevo, hasta aquí, este argumento hasta acá, esto es válido para cualquier función de varias variables. Aquí no estoy utilizando que la función L sea la función lagrangiana ni nada por el estilo. Ahora, cuando yo aplico este criterio para resolver el problema de optimización, pues ahora esta desigualdad, ya que esta desigualdad es esta misma, siempre la copié, ¿verdad? La copié y la pegué. Esta desigualdad yo no ocupo que sea cierta para todo Z. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa lo que pasa en todos los puntos alrededor de P. Únicamente me interesan los puntos que satisfacen que valga 0. Entonces, esta desigualdad que tenemos acá, que me garantizaría que el punto P es un máximo o un mínimo, pues no la tengo que verificar para todo Z, únicamente para aquellos en los cuales se cumple la restricción. Entonces, entonces de vuelta, para garantizar un signo de desigualdad en una dirección, no ocupo que esto sea positivo para todo Z, porque únicamente me interesan los valores para los cuales se satisface la restricción. El problema que estamos analizando tiene esa restricción. Entonces, no me interesa que para valores donde Z no cumple, para este punto acá, ese punto no está sobre la restricción y para ese punto la desigualdad puede ser negativa, no hay ningún problema. A mí únicamente me interesa lo que pasa sobre la curva que define la restricción. Entonces, llevándolo a un ejemplo de un ejercicio, los puntos si yo igualo la restricción a 0, me darían puntos XY. Entonces, esos puntos los igualo a Z. Ya vamos, no he terminado, ¿verdad? Ya tal vez en el siguiente vamos a ver, vamos a tal vez contesto su pregunta. Bueno, no sé si la pregunta. Vamos a ver. Entonces, consideremos el caso más sencillo, ¿verdad? Aquí yo lo hice, estoy considerando el caso general de una función de n variables con una restricción g. Entonces, veamos el caso más sencillo, en donde la cantidad de variables es 2. Entonces, veamos qué pasa en este caso. Entonces, en este caso, de nuevo, aquí yo estoy asumiendo que yo ya conozco un punto crítico. Lo que no conozco es que ese punto crítico es máximo, mínimo o posiblemente ninguno de los dos. Entonces, si yo quiero determinar si este punto crítico es un máximo o un mínimo de la función lagrangiana, entonces, de vuelta me estoy devolviendo, perdón, para este lado. Una vez que tengo los puntos críticos, lo que tengo que saber es si esta matriz satisface esta condición. Entonces, para el ejemplo particular de una función de dos variables y una restricción, tendríamos que determinar si esta matriz es positiva definida o negativa definida. ¿Verdad? Eso simplemente quiere decir que Z transpuesta es o positiva o es negativa para todo Z. ¿Verdad? Eso es lo que quiere decir que una matriz sea positiva definida o negativa definida. Pero, vea que de nuevo, a mí no me interesa para todo Z. Simplemente me interesa para aquellos valores en donde la restricción se satisface. Entonces, lo que voy a hacer es calcular. Vamos a ver si lo hice. Creo que sí. Ajá. Entonces, voy a considerar esa desigualdad, ¿verdad? Que era Z transpuesta mayor o igual que 0. La voy a considerar para un punto. Aquí en este punto serían 3 variables, ¿verdad? Una variable para la X, una variable para la Y y una variable para la lambda. En muchos libros de textos utilizan la notación de X, de Y y de lambda.
Pero bueno, yo no la voy a utilizar por el simple hecho de que cuando usted multiplica por esta matriz y ahora tiene dx, dy y de lambda, pues se va a ver muy feo. Entonces voy a multiplicar este producto x, pero z, con este z, este z, y aquí tengo z transpuesto, entonces tengo z, la matriz H, z transpuesto, y lo voy a multiplicar a ver qué me queda. ¿Vamos bien? La pregunta, lo que quiero determinar es si ese producto es positivo o negativo. Entonces, calculemos el producto. La matriz es esta que está acá. Y veamos a ver entonces qué nos da. Entonces, ustedes hacen el cálculo. Aquí es un producto de matrices, ¿verdad? No hay ninguna ciencia. Ciertamente estoy brincándome ciertos pasos, pero simplemente multiplican vector por matriz y lo que les da lo multiplican por esta columna. Y entonces obtienen este producto, esta suma que está acá. Entonces, al hacer ese producto, ahí se los dejo como un ejercicio, no tiene ciencia mayor que multiplicar, obtienen esta suma. Entonces, obtienen un producto que únicamente involucra esta matriz. La razón es la razón de que esto suceda es de este cero que está acá. Entonces, cuando ustedes multiplican este vector por esta matriz, es como si la multiplicaran en bloques. La parte, el dx y el dy, el dx y el dy únicamente multiplica a esta parte. Entonces les quedaría esta producto, es una matriz, es como un z nuevo, la matriz H y otro z transpuesto, menos un número que depende de las derivadas parciales de la función restricción. Si ustedes ahora hacen el cálculo de este vector por esta matriz, por este vector, obtienen entonces lo que está aquí en azul, menos el doble producto de la L por todo este número. Entonces, esto es un ejercicio de cálculo completamente, de álgebra más bien, de álgebra lineal, donde lo único que tienen que hacer es simplemente multiplicar vector, matriz, vector, y todo se simplifica y se puede expresar de esta manera. Entonces, como ejercicio, simplemente verifiquen que esto es cierto. Entonces, de vuelta, ¿qué es lo que yo quiero probar? ¿Qué es lo que quiero determinar? Yo quiero determinar si Z, H, Z transpuesto es positivo o es negativo. Pero no para todo Z, sino para únicamente los Z's que me verifiquen que el X y el Y sean puntos sobre la curva G igual a 0. Ahora, esa restricción, si uno deriva implícitamente, esta restricción, se da cuenta que la condición que le garantiza que los puntos X y Y pertenezcan a la curva es básicamente que esta parte que está en rojo valga 0. De nuevo, si escribimos A como dx y B como dy, la condición de que la función valga 0 simplemente es que el g de x por dx más la derivada parcial respecto de y por dy sea 0. Entonces, es esta la condición que esta condición de que únicamente me interesen valores de A y de B que cumplan con la condición, con la restricción, se traduce en que esta parte en rojo desaparece. ¿Ok? Entonces, esa parte en rojo desaparece. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero? Entonces, esta parte que está en rojo desaparece. Entonces, vean a qué se redujo lo que tengo que mostrar. Yo quiero determinar si este producto es positivo o es negativo. Pero la parte en rojo va a desaparecer. Es decir, que lo que tengo que determinar es si esta matriz es positiva definida o negativa definida. Vea que lo que aparece acá es este bloque que tenemos acá. Entonces, en resumen, para determinar si un punto crítico del lagrangiano es un máximo o un mínimo del problema original,
lo que tengo que determinar es que si esta matriz es positiva definida o negativa definida, pero sujeto a una condición que a la postre se traduce en que esto valga 0. O sea, dicho de otra forma, lo que tengo que determinar es si esta matriz es positiva definida junto con esta restricción. Entonces, vamos a ver. Profe, Sí, esta parte roja sale de la multiplicación aquí de los vectores con la matriz. sí, si usted escribe, si usted escribe quién es H, es esta matriz que está acá, y hace el vector fila por la matriz, le va a quedar otro vector fila. Y cuando multiplica ese vector fila por esta columna, entonces le va a quedar como Gx por A más Gy por B. Y aquí simplemente lo escribí como un producto punto, pero sí, claro, lo pude haber puesto de esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando usted hace, por ejemplo, este A por este menos Gx, aparece este, vea, multiplicado por un menos L. Cuando hace este B por este, le va a quedar este que está acá, y va a aparecer dos veces, porque aparece una vez cuando multiplica horizontal y una vez cuando multiplica vertical. Pero sí, ¿verdad? Sí, es un ejercicio completamente directo, en donde usted simplemente multiplica vector fila por matriz y luego vector fila por columna y obtiene esta expresión que está acá. ¿Y el menos, el L de dónde salió? Es lambda. El L, aquí está, ¿verdad? El L es parte del Z. ¿Verdad? Y Sería que, como el dx, dy y de lambda. Solo que me da como tigra, está escribiendo de lambda. Al final de cuentas, es un número, ¿verdad? Entonces, le llamé x, y, bueno, a, b y l, como la variación en x, la variación en y y la variación en lambda. ok. Y lo último es que o sea, al final es que se deriva solamente la parte roja con respecto a G igual 0. No. Yo lo que estoy determinando es si esta matriz, esta matriz, tal vez aquí estoy usando, todo esto está evaluado en P, ¿verdad? Todo esto son números, es una matriz de números. Entonces, lo que yo quiero saber es si esta matriz, que está evaluada en P, es positiva definida o positiva o negativa definida. Y eso, por definición, es que el producto ZHZ transpuesta sea o positivo o negativo. En este caso sería positiva, en este caso sería negativa. Entonces, lo que yo quiero determinar para clasificar este punto crítico en el lagrangiano es determinar si tengo esta desigualdad o tengo esta desigualdad. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy agarrando un Z, que lo escribí de esta manera, y simplemente estoy escribiendo Z multiplicado por H multiplicado por Z transpuesto. Hago el producto, de nuevo es un producto completamente rutinario de matrices o de vectores, y lo que me queda es esta expresión, ¿verdad? Con toda la expresión, la parte azul y la parte roja. Ahora, como a mí no me interesa este cálculo para todo Z, sino únicamente aquellos zetas que garanticen que el punto también pertenece a la relación, entonces ahora me fijo qué quiere decir en términos del dx, el dy y el d lambda, qué quiere decir que la curva, que el punto xy pase o cumpla con la restricción. Y eso quiere decir, derivando implícitamente, eso implica que en el punto, eso implica que entonces que g de x evaluado en p por digamos, por el dx, por el incremento en x más el gy evaluado en p por el incremento en y sea 0. ¿Por qué? ¿Por qué 0? Porque eso tiene que ser igual a la derivada de 0, que es 0. Entonces, la condición de que el z, la condición de que z sea un punto que garantice que garantice la restricción, se traduce en que las direcciones, la dirección de x y la dirección de y, sumadas den 0. Entonces, esa parte aparece en el producto, solo que ahora
Cuando yo me fijo en la restricción del problema estrella, ese problema, entonces esta restricción se traduce en que esta parte roja en realidad debe desaparecer. Entonces, determinar, de nuevo, determinar si esta matriz es definida positiva o definida negativa, restringido a esta condición, se traduce en determinar si la parte azul es positiva o negativa. ¿Por qué? Pues la parte en roja debe desaparecer cuando considero la restricción del problema original. ¿Está bien? Sí, pero entonces yo no tengo que derivar la parte de la matriz menos 2 por la parte roja. Eso, o sea, la parte roja se hace 0 por ley. Se va a hacer 0 cuando yo considero sí, esos puntos. Que esto sea 0 no es cierto para todo A y para todo B. Pero si yo estoy pidiendo que este Z sea tal que de nuevo, hacemos el dibujo. Yo sé que en este punto la función G vale 0. Entonces, si ahora yo me muevo un poquito en la dirección X, que aquí le llamé A, pero digamos, si me muevo un poquito en la dirección X y un poquito en la dirección Y y de Y, entonces estaríamos como en este punto. Entonces, en este punto también tengo que ser 0. Y eso se traduce en términos de las derivadas en ese punto que cumplan con esta propiedad. Entonces, en general, si usted hace el producto para un Z arbitrario y para su transpuesto, pues va a obtener esta parte en rojo. Lo que estoy diciendo es que ahora, como usted considera únicamente el problema en esta curva, pues esta parte va a desaparecer. O sea, no es cierto para todo A y para todo B. Únicamente va a ser cierto para los puntos que cumplan con esta igualdad. De nuevo, tal vez se está adelantando a la filmina que sigue, ¿verdad? Entonces, vea que entonces, tal vez repasando, aquí intenté mantener los colores para que sirvan de guía. ¿Qué es lo que tengo que yo determinar? Yo quería determinar si esta matriz completa, toda, si esta matriz es positiva definida o negativa definida. Pero tengo que considerar una restricción extra que la impone la condición original. Entonces, yo quiero determinar si esta matriz es definida positiva o definida negativa, asumiendo que esta parte es 0. Entonces, si esta parte es 0, vamos a tacharla. Si esta parte es 0, entonces lo que me queda es algo que únicamente depende de la parte superior izquierda de esta matriz, que sería esta que está acá. Entonces, yo quiero que esto sea positivo, lo que tengo que pedir es que esto sea positivo, pero que para A y B que cumplan con esta restricción. Entonces, vamos a ver, voy a intentar, vean que entonces, lo que yo quiero hacer, que era este problema original, para esta matriz 3×3, se redujo a un problema de determinar si esta matriz 2×2, que es este bloque que está acá, es positivo o negativo con la condición que está aquí en rojo. Está. ¿Ok? Entonces, traten de recordar todo eso que acaba de decir y vean que lo que estoy haciendo entonces es determinar si esta forma, esta función, es positiva o negativa, pero con la restricción de que este producto, que esta suma, valga 0. Entonces, vea que ese producto lo pude escrito como AB punto alfa beta, ¿verdad? Entonces, de nuevo, para yo determinar si esta parte en azul es positiva o negativa, no para todo A y para todo, no para todo A y para todo B, sino para los A y B que cumplen con cierta condición de, como esta. Entonces, el criterio es que este determinante 3×3, que contiene
en su parte superior, la matriz original, es negativo o positivo. Ve que aquí esto da vuelta, ¿verdad? Para positivo es negativo y para negativo es positivo. Y aquí, bueno, aquí escribí, para que tal vez nos quede un poco más, no nos quede así en el aire, una demostración que es que si ustedes restringen el A y el B a que cumplan con esta condición, entonces usted puede despejar una de las dos variables, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, yo puedo sustituir este A, lo puedo sustituir por esta expresión. Aquí, de hecho, me comí, aquí hay un pequeño error, aquí sería menos beta por B, aquí me falta un B. Entonces, si usted pasa esto a restar y pasa el alfa a dividir, le queda que A es menos B por beta entre alfa. Es decir, que yo quiero ver si esta matriz, si esta función, porque es un número, yo quiero determinar si este número es positivo, pero no para todo A y para todo B, únicamente para los A y los B que cumplen con esta restricción. ¿Vamos bien? En la matriz esta, U y W son las ondas derivadas. Esto es un resultado que esto es para cualquier matriz simétrica, ¿verdad? Entonces, sí, ¿verdad? En el ejemplo en particular, pues aquí tendríamos, si nos devolvemos al caso anterior, vamos a borrar un poco de cosas. Si nos devolvemos, pues sí, yo aplicaría este criterio, este resultado a U igual la segunda derivada de Lagrangiano evaluada en P, V la derivada cruzada evaluada en P y W a la derivada de Y derivada en P. Pero lo que estoy escribiendo acá en la siguiente filmina es verdadero para cualquier matriz simétrica. Entonces yo quiero determinar si esta función que está en azul es una función positiva o negativa, restringido a que las variables satisfagan esta ecuación lineal. Entonces, esto es para cualquier U. Esos son números, ¿verdad? Esos son números. Esto es cierto para cualquier números U, V y W y números alfa y beta. Aquí las variables son A y B. Son las variables A y B. En el ejemplo anterior serían A y B serían X y Y. No, en el ejemplo anterior A y B eran A y B, ¿verdad? Espero. Y ¿verdad? Estas son las... Aquí A y B están jugando el papel de la variable, ¿verdad? Yo tengo que hacer esto para todo Z. Entonces aquí estoy pensando en un número pequeño alrededor digamos, si P es, digo, pongámosle X0 y Y0. Entonces, como el A, aquí es como el DX, es un número alrededor de X0, el B es un número alrededor de Y0 y L es un número alrededor de lambda 0. Entonces, en este ejemplo, el A y el B y el L, pero el L desaparece, porque esta parte es 0. El A y el B son como variables, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto para todo Z. Es decir, que el A y el B son variables. Pero lo que pido es que esas variables satisfagan cierta condición. Vea que esto es un número también, ¿verdad? O un vector constante, más bien. Sí, pero llevándome por la restricción, dice G de X, Y igual 0. A y B serían XY o alfa y beta serían XY. En el ejemplo de la siguiente filmina, alfa sería la derivada parcial de X evaluada en un punto y beta, que sería la derivada parcial de Y evaluada en el punto. De la restricción. ¿De qué? De la restricción, la derivada de la restricción. La derivada de la restricción, correcto, sí. Ok. Entonces, de nuevo, eso no tiene que ver con lagrangianos, no tiene que ver con optimizar, no tiene que ver con nada. Si yo quiero determinar si esta función que se define de esta manera es positiva para todo A y B, es una función que depende de A y de B, pero ahora, bueno, para todo A y para todo B que cumplan con esta restricción. Entonces, no estoy pidiendo que la matriz sea positiva definida. Estoy diciendo que cuando yo sustituyo los valores de A y de B que cumplen con esta condición, entonces obtenga un número
positivo. Entonces, eso sucede si, solamente si, el determinante 3 por 3, que está aquí, es negativo o es positivo. Es un número, ¿verdad? Entonces, si esto es positivo, es un número positivo o es un número negativo. Y la demostración, pues simplemente es darse cuenta que si yo despejo, aquí hay un P, ¿verdad? Si yo despejo, por ejemplo, la variable A y la sustituyo, obtengo esta expresión, ¿verdad? Que simplemente sustituí, no hay ninguna, tampoco no hay ninguna ciencia. Y si ustedes van al ejemplo anterior, se dan cuenta de que, este número que les queda, se puede expresar como menos el determinante de la matriz que tiene en su parte superior la matriz original, digamos, estoy intentando determinar si es positiva. Y en los costados tengo los elementos alfa y beta que definen la restricción. Por lo tanto, vea que como este número que está acá, es siempre negativo, porque tengo un menos, para que todo sea positivo, ocupo que esto sea también negativo. Entonces, para que sea positivo, ocupo que este determinante sea negativo. Y para que sea negativo, ocupo que el determinante sea positivo. Este menos le va a cambiar el signo. Entonces, ocupo que esto tenga el signo contrario a la condición que estoy buscando. Entonces, eso aplica. Ahora sí, me devuelvo y aplico el criterio que acabamos de determinar, que acabamos de estudiar, a la función lagrangiana. Entonces, la función lagrangiana, si tengo un punto crítico de la función lagrangiana, entonces el punto P, que es solamente la primera parte, ¿verdad? El punto P es máximo si el determinante es positivo, donde esta matriz, la función, es la matriz hessiana. Y lo mismo, entonces, para punto mínimo. Y ese sería el criterio del hessiano para dos variables y una restricción. Tengo dos variables, la x y la y una función de restricción, una restricción de igualdad. Entonces, ahora sí, volvamos al ejercicio que estamos intentando resolver hace un segundo, o bastantes segundos ya. Queremos determinar, sí, una pregunta, no. Queremos determinar cuáles son los máximos y mínimos de esta función sujeta a esa condición de restricción. Y ya hemos encontrado los puntos críticos. Eran 1, 1. Aquí lo escribí todo junto, tal vez para... Este es el X, este es el Y y este es el lambda. Y aquí sería el X, el Y y el lambda. Entonces, ¿por qué es que ocupo el lambda? Cuando ustedes calculan la matriz hessiana, de nuevo, esta matriz simplemente estoy derivando la función lagrangiana. La función lagrangiana era f menos lambda por g. Cuando usted deriva dos veces, obtiene esta matriz 3 por 3. Pensemos que en la columna x es la derivada respecto de x, la derivada respecto de y, y la derivada respecto de lambda, y lo mismo en las filas. Y entonces, cuando ustedes derivan y calculan la matriz hessiana, vean que la matriz hessiana depende de lambda. Y por lo tanto, para poder aplicar el criterio anterior, ocupo saber cuánto es lambda, porque para poder calcular el determinante, pues ocupo saber cuál es la matriz. Entonces, en este caso, ocupo calcular el determinante de esta matriz. Cuando la evalúo en el punto P, es decir, reemplazo la X por 1, la Y por 1 y el lambda por 2, y cuando lo reemplazo por menos 1 y menos 2. Y ahora entonces nos quedarían que el determinante, aquí lo hice, simplemente sustituí X por 1, Y por 2 y lambda por 1, y encontré que el determinante de esa matriz 3 por 3 es menos 8, es negativo, y bueno, vea que para el punto, aquí hay un error, este es punto Q.
Para el punto Q, y sería como multiplicar por menos, por menos, por menos. Entonces me queda, no, perdón, es 8. Bueno, ahí creo que cometí yo un error. Bueno, sí da 8, que es un número positivo. De acuerdo con el criterio que acabamos de descubrir, eso quiere decir que P es un mínimo porque el determinante es negativo y Q es un máximo porque el determinante es positivo. Aquí me faltó un comentario. No, aquí está. Note, ¿verdad? Ok, tal vez recordemos que cuando hicimos este ejercicio con x cuadrado más y cuadrado igual a 1, yo no utilicé ningún criterio, simplemente agarré, sustituí lo que valía la función en los puntos críticos y decidí, este es más grande, este es más pequeño. Ahora, noten algo sumamente curioso. Si ustedes evalúan en la función los puntos críticos, el más grande sería 1,1, ¿verdad? Sí. Aquí le quedaría 1/3 más 1/3 más 1 más 1. Entonces vea que f de 1, 1 es 2 más 2 tercios, 2 son 6 tercios, es 8 tercios. Y vea que f de menos 1 es, vamos a ver, aquí me quedaría menos 1, me quedaría menos negativo, ¿no? Menos 8 tercios. Note que ahora el punto donde obtengo el número más grande es un mínimo. Y el punto donde tengo el número más pequeño es el máximo. Entonces vea que no solamente para este tipo de problema, donde la restricción no es una condición cerrada y acotada, no puedo simplemente evaluar, tengo que ver cómo se ve la función, ¿verdad? Es como si yo en una variable tengo algo así, ¿verdad? Digamos, no, aquí los intervalos son, aquí los intervalos, el intervalo es todo R. Entonces, un punto mínimo es más, tal vez hagámosle, el punto mínimo es más grande que, por ejemplo, lo hice mal el dibujo, ¿verdad? Vamos a hacer otro dibujo. Quiero que el punto mínimo sea más grande. ¿Cómo lo hago? Que el máximo. Eso hay. Bueno, no sé cómo hacerlo. El punto mínimo acá es más grande que bueno, en este dibujo no hay ningún otro punto crítico, ¿verdad? Entonces, bueno, quería dibujarlo y no supe cómo. Pero lo que estoy diciendo es que no es suficiente con bueno, aquí, ¿verdad? Este punto mínimo es, no. Aquí, este punto mínimo es más grande que este punto máximo, ahora sí, ahí lo logré, ¿verdad? Entonces, este punto mínimo es más grande, está por encima de este punto máximo. Es lo que quería hacer, ¿verdad? Entonces, vea que no es suficiente con evaluar la función en los puntos, si es necesario conocer la concavidad. Profe, Sí. es que no me quedó claro en el dibujo que usted hizo anteriormente. Porque Bueno, voy a graficar esto. Voy a graficar esto en GeoGebra. Ya lo había hecho. Es esta. No, no es. Voy a graficarlo para que tal vez salir de todas las dudas. Entonces, vean cómo que. Estoy compartiendo, sí, ¿verdad? X a la 3 tercios más Y a la 3 tercios más X más Y, ahora la función que estoy tratando de graficar. Noten de primera entrada que esa función no tiene ni máximos ni mínimos, ¿verdad? No tiene ningún punto crítico. Ahora, ¿qué pasa si yo considero los puntos donde X por Y es igual que 1? ¿Qué pasa aquí? X por Y es igual que 1. ¿Por qué no me lo muestra? XY igual 1.
¿Por qué me está mandando esta cosa tan rara? Yo lo hice ahora temprano y sí me sirvió. X por Y igual 1. Ah, ok, perfecto. Entonces, X por Y es la gráfica, lo que está en rojo, y yo únicamente estoy intentando encontrar el máximo y el mínimo en la intersección. Entonces, por ejemplo, el punto P era 1, 1, y cuando se evalúa 1, 1 en la función, le quedaría 8 tercios, ¿verdad? 8 tercios. Entonces, ve que el punto P, ¿dónde está? El punto P es este punto que está acá. Es el punto P. Es su mínimo en la intersección. El punto Q, que aquí no se ve, pero el punto Q sería con coordenadas negativas, estaría aquí abajo. Es donde la intersección, donde la intersección sería como una parábola cóncava hacia abajo. ¿Dónde estaría? Aquí abajo, ¿verdad? El punto Q, aquí está, ¿verdad? El punto Q sería este que está acá. Entonces vea que en la intersección, ¿verdad? Que sería esta que está acá. Este punto Q, a pesar de que es más pequeño de que lo que vale P, pues en ese vecindario es un mínimo local, es un máximo local. En ese vecindario no hay nadie más grande que ese punto. Entonces, no es suficiente con evaluar en los extremos. Vea que si ahora consideramos, voy a borrar esta, y vemos el problema de la semana pasada. El problema de la semana pasada era donde x cuadrado más y cuadrado es igual que 1. Y ahora sí, vea que este punto no me interesa. La intersección es esta, como ese óvalo, este óvalo que está acá. Entonces el punto máximo sí ocurre en el punto más grande. Y el punto mínimo sí ocurre en el punto más pequeño. Ok. Bueno, eso era lo que les quería contar hoy. La próxima semana vamos a continuar. Vea que no hemos analizado el problema para más restricciones, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando tengo más restricciones? Y tenemos también que hablar sobre cuando la restricción es una restricción de desigualdad. Para la tarea, pues no sé si ocupa más tiempo. Si ocupa más tiempo, pues es cuestión de que me lo digan y la movemos para el lunes o el martes, por ahí. Y ya me tengo que desconectar porque a la una tengo otra clase. Entonces, pues nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Oye. Gracias, profe.